Pasamos a mociones. Hay una presentada por el Grupo de Izquierda Unida Esquerra. Votamos la urgencia. ¿Votos a favor? Ahora uno menos más. O sea, ahora 13. 13. Bien. Es una licencia navideña, lo de votar la urgencia. ¿Esto es porque es Navidad? Vale. Se agradece por parte del grupo proponente, seguramente. Bueno, él lo dirá. Alfredo, tienes la palabra. Supongo que, aunque sea también porque se llegan las fechas que llegan, será porque habrá algún pensionista en Burlada que la pueda afectar, ¿no?, la política en materia de pensiones que se lleve a cabo. Pero bueno, supongo que pedir esa sensibilidad tal vez sea excesivo. Voy a leer simplemente la moción, la exposición de motivos y los puntos de acuerdo. La reforma laboral de 2010 del Gobierno de Zapatero, que abarató y facilitó el despido para contentar a Bruselas, y la todavía más virulenta reforma del Gobierno de Rajoy del año 2012, que trajo como consecuencia altos niveles de paro, bajos salarios, precariedad laboral masiva y contratación abusiva, contribuyeron decisivamente al déficit de la seguridad social. Las cotizaciones no cubren los gastos y el Gobierno ha recurrido de manera sistemática a vaciar el denominado Fondo de Reserva de las Pensiones. La disminución de los ingresos por cotizaciones es una consecuencia lógica de la disminución de cotizaciones por las altas tasas de desempleo, de las mayores de Europa, y a la baja calidad de los que se crean. Es obvio que la baja calidad del empleo con salarios bajos produce bajas cotizaciones. Otro factor que contribuye decisivamente a esa tendencia negativa es la alta tasa de temporalidad ligada principalmente al sector servicios y otros sectores como la agricultura, que no se escapan de ese tipo de contratación. A la bajada de ingresos a la seguridad social también han contribuido algunas medidas del Gobierno en forma de ventajas al empresariado y a los emprendedores, bonificaciones, tarifas planas, etc. Medidas que se venden políticamente como ayudas a la contratación y que también salen de la hucha de las pensiones. Unas medidas que se tomaban paradójicamente a la vez que se aprobaba unilateralmente la Ley 23/2013, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización de las pensiones. Es decir, acordando que las pensiones podían subir menos que el IPC anual y haciendo saltar por los aires el propio Pacto de Toledo. El Fondo de Reserva de las Pensiones superaba los 66.000 millones de euros en 2011 como consecuencia del superávit de la Seguridad Social. Se trataba de asegurar unas pensiones dignas actualizadas con arreglo al IPC anual y, por otra parte, de garantizar unos servicios sociales de calidad, asegurando un sistema de autonomía y atención a la dependencia público y de calidad. Ahora mismo la realidad es que de las 9.417.724 pensiones, el 50% está por debajo del salario mínimo interprofesional, el 70% está por debajo de los 1.000 euros. En 2015 el déficit de la Seguridad Social por cotizaciones alcanzaba los 16.707 millones de euros y el Fondo de Reserva de las Pensiones ha bajado de los 66.815 millones en 2011 a los 15.915 millones en el 2016. Esto pone claramente en riesgo la calidad y el futuro mismo de esas prestaciones. Una estrategia que conecta con la visión neoliberal de las pensiones con unas prestaciones que deben asegurarse los trabajadores y trabajadoras acudiendo a las entidades privadas, bancos y aseguradoras que ven en ello un gigantesco negocio de futuro. La solución pasa obviamente por corregir esta situación aumentando los ingresos del sistema público de pensiones, estableciendo nuevas fuentes de financiación e impidiendo que el Gobierno pueda disponer arbitrariamente de cantidades del fondo. Y, por supuesto, derogando una reforma laboral que trae como consecuencia la precariedad, el desempleo, bajos salarios y, por tanto, bajada de ingresos por cotización. Solo con la creación de empleo estable y de calidad y abandonando el mantra de que el desarrollo y la salida de la crisis se tiene que basar en salarios de miseria, será posible reconducir esta peligrosa tendencia que pone en peligro el presente y el futuro de las pensiones. Se ha demostrado en los últimos años que la recuperación económica no es posible con una mayoría social empobrecida y con bajos salarios que no consume y que produce directamente más desempleo y cierre de empresas en un bucle dramático, algo que comienza a reconocer incluso el Banco Central Europeo. Por todo ello, este Grupo Municipal propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. 1. El Pleno Municipal de Burlada insta al Parlamento y al Gobierno del Estado a la derogación de las dos reformas laborales de 2010 y 2012, debido a que sus consecuencias nefastas para la calidad del empleo ponen en riesgo la sostenibilidad y el futuro de las pensiones. 2. El Pleno Municipal de Burlada solicita al Gobierno del Estado la derogación de la reforma de las pensiones aprobada por la Ley 23/2013, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización de las pensiones, con el fin de seguir garantizando una pensión digna que suba anualmente lo mismo que el IPC.
3. El Pleno Municipal de Burlada insta al Gobierno del Estado a establecer por ley que las pensiones no pueden estar en ningún caso por debajo del salario mínimo interprofesional. Proponemos la revalorización de la pensión mínima en los siguientes términos. La pensión de jubilación personal o con cónyuge, esto lo he corregido, gracias Pedro por la aclaración, no a cargo, será equivalente al salario mínimo interprofesional anual. La pensión de jubilación con cónyuge a cargo será equivalente al 110% del salario mínimo interprofesional anual. El Pleno Municipal de Burlada, punto 4, insta al Gobierno del Estado a que se prohíba por ley la libre disposición del Fondo de Reserva de las pensiones para situaciones de déficit de cotizaciones, a buscar vías de financiación directa desde los presupuestos generales del Estado mientras se siga produciendo el déficit por cotizaciones. Quinto y último, dar traslado de esta moción al Gobierno del Estado y a los grupos parlamentarios del Congreso de Diputados y del Senado. Partido Socialista. Esta moción tiene su miga. Primero nos ataca y luego nos vanagloria. Y luego pretende que la votemos a favor. Y como digo, a veces me dan ganas de votarla a favor y a veces no. Y por lo tanto, pues nos vamos a abstener. ¿Y por qué digo esto? Bueno, lo primero que hace es atacar al Partido Socialista, al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y es verdad que fueron momentos duros para todos y más para él, cuando siendo un presidente como fue, muy social, y ahí está la ley de dependencia, la ley de salud reproductiva, la ley de igualdad, el matrimonio igualitario, la ley de violencia machista, y podría seguir con muchas más, tuvo que tomar medidas pues que evidentemente ni le gustaban a él, ni le gustaban a los que estábamos en el partido, ni le gustaban a la mayoría de la ciudadanía de este país, ¿no? Pero también hay que decir otra cosa, también voy a la contraposición y también vanagloria y pone por las alturas a un presidente que mantuvo o que dejó la hucha de las pensiones con un superávit de 66.000 millones de euros. Por otro lado, dilapidados en solo una legislatura por el Partido Popular de Mariano Rajoy, a quien se ataca evidentemente por todo lo que ha hecho, por todos los recortes sociales, y por eso también estamos de acuerdo pues en este país, ¿no? También el compañero de Izquierda Unida podría haberse evitado el referirse a una reforma laboral derogada y sustituida por otra que tenía y realizó el Partido Popular, con lo cual nos hubiéramos tenido más cerca del voto positivo. Y también nos hubiera gustado que el portavoz de Izquierda Unida hubiera adecuado una moción claramente estatal a una moción más foral. ¿Y por qué digo esto? Porque ahí, por ejemplo, podemos debatir mucho en el punto número 3. Porque las pensiones de viudedad y las de SOVI a iniciativa del PSN no pueden estar por debajo del SMI. No pueden estar por debajo del salario mínimo interprofesional en Navarra y se incrementan lo necesario para llegar hasta ese salario mínimo interprofesional. Y casualmente, ahora, en estos momentos, en estos días, también en el Estado se va a incrementar el salario mínimo interprofesional en un 8% y, por lo tanto, las pensiones en Navarra, no solo en el Estado, en Navarra, y las pensiones se incrementarán en ese mismo porcentaje. Y como decíamos, el punto 4, si es que ya no queda reserva del fondo, ya no queda reserva del fondo. Por lo tanto, es difícil que ese punto pues tendría cabida. Y por lo tanto, y después de lo dicho, pues nos vamos a abstener. Gracias, Ramón. UPN. Sí. Nosotros no sabíamos si abstenernos o votar en contra, pero como el compañero a veces yo creo que es que se empeña, ya ha empezado zurrándole al gobierno de Zapatero y luego se extrañará de que no se vote a favor por parte del Grupo Socialista. A mí me despistó cuando me llegó por correo la moción el encabezamiento. Me pareció muy bonito. Incluso dije, una moción para votar a favor. Moción en defensa del sistema público de pensiones. ¿Cómo no? ¿Quién va a estar en contra de
del sistema público de pensiones. Y luego uno empieza a leer y, bueno, pues no hay más que ver, ¿eh? Empieza a criticar todas las reformas laborales, todas las reformas de la ley de la regulación del fondo de pensiones, etcétera. Hace un diagnóstico, creo que equivocado, y la conclusión es: vamos a derogar todas las leyes que se han aprobado en este país sobre la materia en los últimos años. Entonces, sin decir que las leyes que se han aprobado sean el paradigma y la solución para esta materia, yo creo que es una trampa literaria, la del compañero de Izquierda Unida. Empieza hablando de moción en defensa del sistema público de pensiones y acaba despotricando contra todas las leyes que se han aprobado en los últimos años. Y luego, ya es muy discutible que si hay un fondo, se pueda disponer de ese fondo, no se puede disponer de ese fondo, cuando ese fondo hay ocasiones en los que efectivamente entra dinero a las puertas y otras veces en que no. Y la conclusión es que como hemos tenido ahora 4 años de crisis, que efectivamente se ha quedado la hucha vacía, y es triste y es grave y hay que tomar medidas, la solución es que todas las medidas que se han tomado han sido erróneas. No, mire, es que ha habido menos cotizantes, ha habido un paro brutal en este país y es lógico que la hucha se haya reducido y se haya quedado como se ha quedado. Y volvemos al discurso de cuando no se gestiona y cuando no se gobierna, que tenemos soluciones sencillas para todo. Y lo digo, yo creo que es una licencia literaria muy ligera, ¿eh? Entonces, pues, si se me permite la broma, aquí hablamos de la defensa del sistema público de pensiones y se acaba hablando de otras cosas. Esto es casi como empezar a hablar de los ovnis y acabamos hablando de un dron. Pues es lo mismo, ¿eh? O sea, vamos a centrarnos en lo que hablamos. Entonces, esta moción yo creo que se ha presentado para que no la apoyemos. Entonces, luego alguien se sorprende porque votamos en contra. EH Bildu. Bueno, Euskal Herria Bilduk aldeko bozka emango dugu. Nosotras sí que vamos a votar a favor, como cada vez que se trata de defender los derechos de la clase trabajadora, sus derechos sociales, y de denunciar las políticas de recortes que han aplicado las dos principales fuerzas políticas del régimen, ¿no? Sea una cara o sea la otra, que se han dedicado a aplicar pues las políticas neoliberales, las que se dictaban desde la troika y desde las élites económicas del capitalismo. Vamos a apoyar la moción porque compartimos los acuerdos, creemos que son positivos esos acuerdos que se solicitan en la moción, bueno, pero sin embargo pues no es nuestra moción y nosotros también tenemos otra percepción y desde Euskal Herria Bildu pues creemos que desde el Estado español es imposible que pueda venir ningún tipo de cambio en la línea de normalización democrática y tampoco en la línea de avanzar en cuestiones sociales. Y no hay que mirar pues cuál es la trayectoria de los gobiernos durante estos 40 años y cuáles son las medidas que han aplicado pues ese partido único de doble cara que en cuestiones económicas y sociales compartía buena parte de sus programas, ¿no? Euskal Herria Bildu creemos que Euskal Herria debe disponer de su propio sistema de pensiones, un sistema vasco de pensiones que se puede comenzar ya a articular desde los parlamentos de Gasteiz y desde el Parlamento de Iruña, ¿no? Y en este sentido, pues avalamos y apoyamos iniciativas como la plataforma de asociaciones de jubilados y jubiladas de Euskal Herria, en Marchan, que bueno, lo que viene a decir que tanto en Nafarroa como en el resto de la Euskal Herria Occidental, lo que se puede aplicar ya es pues un salario mínimo de pensiones en torno a los 1.080 euros. Una cifra que viene a ser el 90% de lo que reconoce la Carta Social de Derechos, ¿no? Y además que puede ser alrededor del 60% del salario medio que puede haber tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en Nafarroa, ¿no? Decía el portavoz del Partido Socialista de Navarra que bueno que gracias al PSOE pues se va a incrementar un 8% el SMI
y gracias también a los acuerdos del Partido Socialista con el Partido Popular, pues se va a impedir que ese salario mínimo pues pueda llegar a los 800 euros, ¿no? O superarlos. Esa es la responsabilidad que tienen sus acuerdos con el Partido Popular, cercenar, impedir los avances en materia de políticas sociales, ¿no? Se le ha olvidado también entre las reformas pues citar todas esas grandes virtudes del gobierno Zapatero. Pues bueno, ahí está también otro gran acuerdo con el Partido Popular, ¿no? La reforma express del artículo 135, vamos, una gran medalla que puede colocarse el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Euskal Herria Bildu, pues ya en esa iniciativa que se presentó en el Congreso del Estado para tratar de incrementar este salario mínimo interprofesional que tenemos, de subdesarrollo, ¿no? De años luz de lo que pueda estar en otros estados de Europa, pues ya lo apoyamos, ¿no? Aunque, desde luego, pues en aquella ocasión, pues también, igual que en esta, pues nosotros tenemos nuestra percepción propia, es decir, y apostamos por tener iniciativas propias desde Euskal Herria, porque creemos, no por ningún tipo de cuestión identitaria, sino porque creemos que la justicia social, el socialismo y la igualdad solamente podrá llegar con una Euskal Herria que no dependa del Estado español, ¿no? En definitiva, creo que tenemos tanto el derecho como la necesidad de poder aplicar este sistema propio de pensiones. Gracias, Joseba. También de burlada, burlata al datus. Nosotros simplemente anunciar nuestro voto favorable a la moción. Izquierda Unida, segunda ronda. Sí. Bueno, antes hablábamos de impuestos, ¿no? De una condición que puede marcar también de una manera lógica y racional hasta qué punto unos impuestos u otros deben subirse o no, pues lo marcan tanto las pensiones como los salarios. Y claro, a veces hay incrementos de impuestos pues que no se ajustan para nada ni a las subidas salariales, que hablar de subidas salariales es casi, no sé, hacer un chiste, ni a las subidas de pensiones, que es hacer otro chiste, ¿no? Porque es prácticamente imperceptible ese tipo de cosas. Yo no voy a entrar mucho, ya sabemos todos y todas aquí lo que ha hecho el Partido Socialista, no con Zapatero, sino antes de Zapatero y después de Zapatero. Pero, hombre, escuchando al portavoz del Partido Socialista aquí, pues me recordaba al señor alcalde hace 20 minutos. No, es que se encontró una situación que es que se vio obligado y entonces por esa razón… Hombre… Incluso es que es peor, porque lo que recurrió a Zapatero, y casi reconoció por él mismo, es que recibió un chantaje, casi. Recibió una serie de amenazas inadmisibles y entonces pues se plegó a esas amenazas. Entonces, ya más allá de que se justifique lo que hizo porque la situación en la que se encontraba, es que es inadmisible, o sea, puede ser una crítica adicional, es decir, que también se plegó al chantaje y a las amenazas externas. Yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, que el incremento del salario mínimo interprofesional es el 8%. Pues, bueno, es un incremento, pero debería tratar de superarse ese incremento ostensiblemente, porque lo que ha ocurrido con los salarios es terrible, y con las pensiones. Y si el fondo está más o menos vacío, que lo está, pues habrá que intentar volver a llenar el fondo. No porque el fondo esté vacío, pues se dice, pues se rompe la caja y ya cada uno que se apañe. Hombre, ¿quién va a estar en contra del sistema público de pensiones? Pues no sé de palabra, pero de obra, pues no sé, mucha gente. Una mayoría absoluta del Partido Popular la anterior legislatura, no sé cuántos diputados y diputadas en el Congreso en esta… Pues no sé, de obra la verdad es que mucha gente. Y en Navarra también mucha gente está en contra del sistema público de pensiones, cuando lo único que se plantean son medidas que precisamente van a incidir en un incremento del desempleo, en un incremento del éxodo de la juventud, en busca de oportunidades en otras partes del mundo, etcétera, etcétera. Claro, si se apretan tanto las clavijas,
pues al final, aunque se diga, no, es que yo estoy a favor del sistema público de pensiones, pero me lo estoy cargando por la vía de los hechos, pues no se está a favor. Así que, claro, no me sorprende que UPN vote en contra, porque es uno de los partidos que de obra está en contra del sistema público de pensiones, como lo ha demostrado reiteradamente en el Congreso de los Diputados, apoyando todas las medidas del Partido Popular desde tiempo inmemorial. Gracias. Gracias, Alfredo. Partido Socialista. Bueno. ¿Yo qué quieres que os diga? Yo estoy orgulloso de pertenecer al partido que pertenezco y defender las ideas que ese partido ha implantado en este país. Yo creo que el Partido Socialista, a lo largo de la historia, y es el que implantó en España el estado del bienestar. Otros implantaron otro tipo de estado del terror. Yo estoy encantado de que mi partido fuese el que implantó la educación pública, la sanidad pública, las políticas sociales y, como he dicho antes, no solo las leyes que había antes, sino la regulación de inmigrantes, la ley de educación para la ciudadanía, el cheque bebé, la ley de memoria histórica, tarde pero la hicimos, la nueva financiación autonómica, la ley de economía sostenible, y así podría decir un sinfín de leyes progresistas, sociales, que el Partido Socialista pues ha hecho a lo largo de los años. Pero evidentemente también hemos cometido errores porque hemos gestionado y hemos realizado leyes y propuestas y hemos apoyado mociones pues con las que no tenemos por qué estar orgullosos. Hoy mismo el equipo de gobierno ha manifestado que no está orgulloso de la votación que ha hecho cuando ha aprobado el incremento de la contribución o de las plusvalías, un porcentaje que no les gusta pero que se ven obligados porque el ayuntamiento tiene un déficit económico importante. Ahí va, es que esto es gestionar, Y cuando se cometen errores, que los hemos cometido como partido, los tenemos que asumir y tenemos que intentar pues, modificarlos, cambiarlos. Pero es que este partido, con 137 años de historia, tiene mucho bueno y poquito malo. Y el estado de bienestar se creó por quien se creó y se creó como se creó. Y con respecto al salario mínimo interprofesional, que ha subido un 8%, claro que queríamos subirlo más. Y, de hecho, nosotros votamos con otros grupos y partidos en el Parlamento para que se incrementase hasta los 800. Pero cuando no se puede llegar al máximo y uno quiere mejorar la vida de los ciudadanos, intenta mejorarlo lo máximo posible. Y eso es lo que hace el Partido Socialista, mejorar, no bloquear. El problema es que otros partidos están continuamente pues, bloqueando medidas para mejorar la vida de la ciudadanía en pro de determinadas cuestiones identitarias y territoriales que nada tienen que ver y que nada mejoran la vida de la ciudadanía. Pero bueno, siguen con su guerra particular de espaldas a la mayoría social y a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de este país, también de Navarra, como se veía hace poco en el Navarrómetro claramente, pero ahí siguen, pues cada uno que siga con lo que quiera. Yo creo que luego los ciudadanos son listos y dan el apoyo a quien consideran que mejor defiende sus intereses. Y creo que en este caso, durante muchos años y hoy en día, está siendo claro hacia dónde dirigen su apuesta y su apoyo. Gracias, Ramón. Juan Carlos. Sí, bueno, por explicar nuestro voto en contra otra vez, que lo he dicho antes, pero parece ser que el cliché es que como somos unos neoliberales fachas, pues estamos en contra del sistema público de pensiones y por eso votamos en contra de esta moción. He hablado de un diagnóstico parcial y de una solución equivocada. Y por eso votamos en contra. Es que si no, al final vamos a pensar que aquel pequeño general gallego que tuvo sometido a este país era el mayor socialista del mundo porque fue el que sentó las bases para empezar con el... Es que aquí nadie ha inventado nada. Esto viene de muchos años y lo que se va es mejorando con el paso del tiempo. Y cuando se habla de un sistema de salud público y cuando se habla de un sistema de pensiones y cuando se habla de ciertas cosas, tienen más años de lo que nos pensamos. Que es que parece que tenemos corto recorrido aquí.
Pero bueno, si nos queremos quedar con los clichés y tú eres de izquierdas y te defiendes las libertades, tú eres de derechas y eres un facha y estás en contra de no sé qué y a favor de esto otro, pues nada, nos divertiremos en las mociones. Gracias, Juan Carlos. EH Bildu. Bien, el Partido Socialista o sus representantes estarán muy orgullosos de su labor, pero se lo podemos preguntar a todas esas víctimas de sus políticas. Se los podemos preguntar a esos miles y miles de desahuciados y desahuciadas cuando aquella ministra del Partido Socialista decía que había que agilizar los trámites de desahucios. Se lo podemos preguntar a todos los afectados por las políticas de reconversión que llevaron a miles y miles de trabajadores y de trabajadoras al paro. Se lo podemos preguntar a todas las personas que han visto cómo se han recortado los servicios sociales con las leyes que ha ido aprobando el Partido Socialista. Es decir, otra gran medalla que habría que ponerle al PSN es haber dejado sin esa renta de inclusión social también a miles y miles de personas. Yo creo que no es para estar orgulloso de nada de todo eso. Nosotros aquí seguimos, o aquí estamos por primera vez, y ahora vosotros estáis en otro lado. Y os agradecemos que sigáis con ese tipo de políticas de carácter neoliberal en contra de la mayoría de la clase trabajadora, porque seguiréis estando en la irrelevancia. Y si en este momento pues ha habido una posibilidad de cambio político en Navarra, con toda la precariedad y lo despacio que pueda ir, pues es posible, gracias a que de las dos fuerzas que han sostenido el régimen que se instauró en la transición, pues el PSN pues, ha quedado en la irrelevancia, ¿no? Y bueno, del enemigo el consejo, se suele decir, ¿no, Ramón? En sentido figurado, entiéndeme, ¿no? Bueno, yo pensaba que tampoco ibas a sacar hoy el comodín, pero bueno, no creo que venga al caso. Es decir, yo sin más te puedo recordar, por acabar, pues una canción de los Chicos del Maíz que viene a deciros que entreguéis la S y la O y dejéis ya de estafar a la gente, a la ciudadanía, ¿no? Nada más. Gracias, Joseba. Pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 3. ¿Abstenciones?